todos? Sí, profe. Bueno, vamos entonces con la parte de antecedentes. Ponla en antecedentes personales. Eso. Los antecedentes son una parte muy importante de la historia clínica, ya habíamos hablado por qué. Primero, vamos a interrogar sobre los antecedentes personales. Posteriormente lo hacemos sobre los familiares, que también son muy importantes. Entonces, los antecedentes personales también deberían tener un orden. ¿Cómo es ese orden? Antecedentes patológicos. Cuando ustedes dicen antecedentes personales patológicos, ¿qué creen que debería ir ahí, en ese apartado? Las enfermedades que ha padecido Sus el paciente, enfermedades actuales. fecha, la edad, la duración y si recibió tratamiento. Sí, doctor, es que a mí me da gripa. ¿Por qué? O sea, algo que tenga un diagnóstico. Si no hay diagnóstico, pues no hay patología. ¿Sí? Sí, es que a mí me dan a cada rato como gripas. Sí, es que a mí como que a veces me cae mal el polvo. No, es que yo a veces siento como un desgano. Esos son síntomas, manifestaciones muy vagas, pero no un diagnóstico como tal. ¿Cómo creen que sería una pregunta para uno hacer mientras está haciendo la historia clínica? ¿Sufre usted de alguna enfermedad? ¿Cómo qué, doctor? Presión alta, azúcar alta. Entonces, preguntas que uno puede hacer así, señor, señora, ¿lo han hospitalizado o lo han operado por algo? Y él va respondiendo. ¿Usted toma algún tipo de medicamento en la casa? ¿Toma pasta en la casa? Porque el paciente puede que tú le digas, señor, ¿usted es hipertenso? Y él diga, no. Mm, mm. Bueno, ok. Cuénteme, ¿toma algún medicamento en la casa? Sí, yo tomo una que se llama Capotril o Losartán, hidroclorotiazida. Y entonces te dice, bueno, ¿cómo así? Pero usted me dijo que, ¿y esa para qué las toma? Ah, es que yo sufro de la presión alta. Pero usted me dijo que no. Y resulta que para él hipertensión es otra cosa, o no conoce esa palabra. Eso es muy frecuente que les pase. Que el paciente le niegue un antecedente y cuando está mirando los medicamentos, resulta que sí tiene ese tipo de patología y está siendo tratado. Entonces hay que preguntar varias veces, volver a preguntar. Señor, señora, ¿lo han operado de algo? ¿Lo han hospitalizado? ¿Toma algún tipo de medicamento en la casa todos los días? Porque si no, ¿cuál es la otra respuesta que les puede dar el paciente? Ah, sí, yo tomo ibuprofeno cuando me da dolor de cabeza. Yo tomo esas pastillas para la memoria. Yo tomo complejo B. Entonces tiene que ser uno muy certero, muy preciso a la hora de preguntar antecedentes patológicos. Entonces, hipertensión, diabetes, todas las infecciosas, tuberculosis, infartos. ¿Listo? Quirúrgicos. ¿Qué tipo de patologías o antecedentes quirúrgicos deben ir ahí? Sí, es que yo me caí jugando fútbol y me cogieron 2 puntos aquí en la ceja porque me abrió un poquito. No, eso Ese no irá, sería quirúrgico. ese no sería quirúrgico. Eso no iría en ningún lado, ni siquiera en traumáticos, a no ser que tenga ya perdida la conciencia o algo así. Quirúrgicos. Sí, me sacaron el apéndice, la vesícula, Vesícula. me hicieron una cesárea, me operaron a corazón abierto, me operaron la cabeza,
me quitaron un aneurisma, lo que sea, que implique ya un acto quirúrgico como tal. Sí, no, es que me fracturé el fémur y me pusieron unos clavos. Pues ese tipo de antecedentes son los que deben ir ahí. Traumáticos. Traumáticos es, por ejemplo, accidentes, golpes, que impliquen que el paciente haya requerido una atención médica de alto nivel, una fractura, por ejemplo, accidentes de tránsito. Alérgicos. Este es súper importante. ¿Qué es lo que la gente más dice a qué tiene alergia? ¿Qué han escuchado? Al polvo. A los aires. Al polvo. Al polvo. ¿A qué más? A los perros, Los gatos. mariscos. Los mariscos, los Picadura de perros, abejas. gatos, el aine, picadura de abejas, penicilina, tantas cosas. ¿Y yo cómo hago para saber si realmente es alérgico o no? Una prueba de sensibilidad. ¿Y cómo hago yo una prueba de sensibilidad al polvo, por ejemplo? Desde PRI. Que le pregunta Que le pregunta qué le está produce, expuesto a ciertas cosas. Esa es la respuesta. Entonces usted pregunta, bueno, es que yo soy alérgico al tramadol, es una de las más comunes. Tramadol es un analgésico opioide. Yo soy alérgico al tramadol y entonces el estudiante o el médico ya graduado pone alergias, tramadol. Y uno, uy, yo le iba a poner tramadol a este señor, pero no, disque alérgico. Ah, bueno, pongámosle otra cosa. Pero no falta el médico juicioso que diga, venga, pero espérese, cuando usted toma el tramadol, ¿qué le da? ¿Qué le pasa? No, a mí no, eso, uy, no, yo soy alérgico a eso, no, no lo puedo ni ver. A mí no me de eso, ni me lo vaya a mandar. Porque yo me tomo eso y uy, siento la cabeza embombada, como si me fuera a vomitar, como un mareo, y uy, no, horrible. ¿Eso es una alergia? No. No. ¿Cómo se llama eso? Un efecto adverso. Baja ¿Qué otro tolerancia. nombre le podemos? Una intolerancia. La reacción alérgica es la reacción antígeno-anticuerpo que ya me genera a mí esa respuesta que puede ser vasomotora, por ejemplo, es que me pongo rojo, es que me da dificultad respiratoria, es que me pica el cuerpo, me tienen que aplicar una inyección para que eso se me quite, casi que una anafilaxia. Eso sí es una reacción alérgica. Entonces, ojo cuando vayan a escribir ese tipo de antecedentes, porque muchos pacientes les van a decir eso. Soy alérgico al tramador, soy alérgico a la buscapina, soy alérgico al polvo. Eso no van en antecedente alérgico. Si es alérgico al polvo, va más por el lado patológico y sería de pronto una rinitis alérgica con cara de asma, por ejemplo. Farmacológicos, pues todos los medicamentos que el paciente está tomando. Ahorita miramos cómo. Hospitalizaciones. Hospitalizaciones reales, que el paciente haya requerido estar hospitalizado por lo menos un buen tiempo. No aplica que no, es que fui porque tenía cólico y me dejaron en observación 6 horas. No. Transfusiones, hábitos, hace deporte, come bien, duerme bien, todo eso tiene mucho que ver. Ginecobstétricos, ahorita profundizamos un poco en ellos. Y obviamente el estado de la vivienda, si donde vive están todos los servicios, el piso es de tierra, es de baldosa, tiene mascotas. Dale la siguiente. Doc, una pregunta. Sí. Lo de las hospitalizaciones es cuando consulta, pero por ejemplo, ¿ha sido cerca esa hospitalización o no importa el tiempo de hospitalización? No, porque tú puedes haber tenido una hospitalización el viernes pasado por un motivo X y te dieron salida el sábado. Y hoy te pasó algo diferente. Ya eso del sábado ya queda como antecedente. A veces ocurre que es una recaída de una hospitalización previa de pocas horas, entonces uno ya lo mete como, sí, digamos que haría parte de la enfermedad actual, no de antecedente. Ejemplo, yo fui el viernes porque tenía dificultad para respirar y allá me tuvieron hospitalizado,
Me nebulizaron, me hicieron radiografía y me mandaron para la casa con tratamiento. Resulta que hoy empeoró todo y otra vez estoy con dificultad respiratoria y volví. Reconsulté. Hace parte de esa misma enfermedad actual. ¿Listo? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno. Entonces, como les dije, ustedes lo dijeron, ¿sí? Anteriores. No, no interesa. No, no interesa. Eso podría ir en la enfermedad actual. Entonces tú pones paciente que naciste porque presenta dolor torácico de 12 horas de evolución relacionado con actividad física, no sé, con el reposo, eh, ha tenido antecedentes de hospitalizaciones previas en 3 ocasiones por eventos coronarios, entonces ahí podrían ir metiditos en la enfermedad actual y también en antecedentes patológicos. O sea, si es por el mismo motivo, ¿no? Si están relacionados. Si es por otra cosa, pues se quedan antecedentes. Si es por otra cosa, queda ya en antecedentes patológicos. Listo. Entonces, idealmente, ¿qué enfermedades ha tenido? ¿Cuándo se la diagnosticaron? Eso es súper importante, muchachos, no se les olvide. Porque hay algo que se llama la historia natural de la enfermedad y es, yo enfermo y arranco con una condición, pero si pasa el tiempo y no hay tratamiento, pues mi organismo se va a deteriorar. Y no es lo mismo que me digan, me diagnosticaron una hipertensión hace un mes, a que el paciente me diga, llevo 20 años hipertenso, sin tratamiento o con tratamiento irregular. Es muy diferente el enfoque que yo hago. ¿Listo? Entonces, ojalá, fecha de diagnóstico. ¿Hace cuánto sufre de esta patología? Ya 20 años, 10 años, un año, un mes. Edad a la que le hicieron el diagnóstico, si el paciente se acuerda, y qué tratamiento ha recibido. Eso también nos va a servir para decir, bueno, este medicamento no sirvió, sí sirvió, este medicamento no era el ideal, hay que cambiarlo. ¿Qué le puedo preguntar entonces al paciente? Lo que hablamos ahora. ¿Ha estado enfermo antes? ¿De qué enfermedad ha sufrido? ¿Qué tratamiento recibió? Y usted va mirando de toda esa información que el paciente le va brindando, usted filtra y va mirando con qué información se va a quedar. Dale la siguiente y miramos unos ejemplos. Entonces, ejemplos de antecedentes personales patológicos. Hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años, controles adecuados en el último año, refiere cifras tensionales normales. El que lee eso dice, bueno, este señor es hipertenso hace tanto tiempo y está controlado. Perfecto. Quirúrgicos. Laparotomía exploratoria hace 5 años por herida abdominal por arma cortopunzante. Se encontró herida en el colon, se le realizó hemicolectomía derecha con colostomía. ¿Qué quiere decir en español? Que el señor le metieron una puñalada en el abdomen, le laceraron el colon, le hicieron una hemicolectomía, lo dejaron ahí con colostomía un tiempo, y que hace 5 años fue eso, que le hicieron una laparotomía exploratoria, o sea, le abrieron el abdomen, le hicieron una incisión grande para explorar a ver qué había pasado. Infarto de miocardio hace un año, hospitalizado por 10 días en la unidad de cuidado coronario, se le colocó un stent, se le encontró obstrucción del 100% de la descendente anterior. Todos esos daticos a veces el paciente no se los dice así, de esa manera como tan precisa, pero en las historias previas o a veces el paciente carga su paquetico de historias previas y de ahí lo pueden sacar. Cáncer de próstata metastásico diagnosticado hace 5 años, tratamiento inicial con prostatectomía, le quitaron la próstata, luego quimio y tratamiento hormonal desde hace 6 meses. Entonces, estos son ejemplos correctos de cómo deberían ir los antecedentes patológicos. Vamos ahora a los farmacológicos. Mencionar cada uno de los medicamentos prescritos o no que el paciente consume actualmente. ¿Por qué es importante eso? Prescritos o no.
¿Qué quiere decir? Esa automedicación. Y hoy en día, cadenas de WhatsApp, acceso fácil a Internet. El último eslabón de la cadena somos los médicos. ¿Quién es el primero? Las redes, el vecino, el WhatsApp. ¿Quién es el segundo? O ChatGPT. usted. Bueno, hoy en día ChatGPT, bueno, sí, puede ser. Entonces, ¿quién es el tercero? Bueno, aunque ChatGPT metámoslo en redes, tecnología y todo eso. El señor de la farmacia. La gente no va a hacer fila a la EPS a madrugar, se va para la farmacia, que tener bueno como para el dolor de estómago, que tener bueno como para el cólico, o no. ¿Y qué dice el señor de la farmacia? Bueno, te tengo este, tómeselo y si no le sirve, vaya al médico. O sea que al final a nosotros nos llegan ya con bastante tiempo de haberse automedicado. ¿Y cuál creen ustedes que es de los principales medicamentos que la gente se automedica? Antibióticos. Acetaminofén. Ibuprofeno, Ibuprofeno. acetaminofén. Buscapina. Analgésicos. Y de los analgésicos, si fuera acetaminofén, pues todos felices. Para uno intoxicarse por acetaminofén, tiene que ser que comió la fábrica completa. Pero resulta que están los AINES. ¿Y cuál es el problema con los AINES? ¿Ustedes ya vieron farmacología? Sangrado. ¿Inhibe las Sí. prostaglandinas? Daño Morado. renal. Están duros en fármaco. Entonces, daño renal, de las principales causas de injuria renal, el consumo crónico de AINES. Y el paciente no tiene ni idea ni tiene por qué saberlo. Si él se toma un ibuprofeno que venden en la tienda y eso es lo único que le calma el dolor, ¿el qué va a hacer? Va a Pues seguirlo lo sigue consumiendo. tomando. Claro, él no tiene por qué saber que eso va a tener un efecto a nivel de la arteria Renal. renal y que lo va a llevar a una insuficiencia. Eso yo lo tengo que preguntar. Y si logro detectarlo a tiempo, bueno, afortunadamente le digo, no, eso no se hace, le explico por qué, siempre expliquen por qué y listo, bueno, le salvamos el riñón a este paciente. Eso pasa muchísimo, 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 todos los días. Nombre genérico del medicamento, dosis que recibe al día, hace cuánto lo toma y si ha presentado reacciones. Eso, pregúntenlo siempre. Dale siguiente. Ejemplo. Paciente recibe insulina, 10 unidades en la mañana, 5 en la noche, desde hace 3 años. Ahí uno puede preguntar, por ejemplo, si ha tenido sudoración, desmayos, para ver si de pronto había una hipoglicemia por uso inadecuado de la insulina. Enalapril, una cada 12 horas, desde hace 10 años, metoprolol, no recuerda la dosis ni la presentación, también, si el paciente no se acuerda, pues lo tienen que escribir. Otra forma es colocarlo como una pequeña enfermedad actual. O sea, combinadito, antecedentes patológicos y antecedentes farmacológicos. Por ejemplo, hipertenso diagnosticado hace 15 años, actualmente en manejo con enalapril, cada 12 horas, lo recibe desde hace 10 años, va a controles encontrándose en los últimos 6 meses cifras elevadas. Esa es otra manera y está correcta. Vámonos a hospitalizaciones. Idealmente mencionar cada una de las hospitalizaciones que el paciente haya presentado y que tenga como las fechas y los datos o los eventos que ocurrieron de manera clara. ¿Dónde lo hospitalizaron? ¿En qué fecha? ¿Por qué lo hospitalizaron? Eso pasa mucho también en transfusiones, que el paciente dice, sí, me han transfundido como 4 veces y usted le pregunta por qué y no saben. Pues importante tratar de sacar la máxima información. Como hablábamos al principio, puede que el paciente no tenga ni idea, pero tiene un acompañante ahí y él sí se acuerda. O el paciente tener la historia. Entonces tenemos, digamos, muchas herramientas para lograr complementar esta información. ¿Qué procedimientos le hicieron durante la hospitalización? Sí, es que a mí me sacaron agua de los pulmones, a mí me pusieron un tubo, a mí me operaron. Todo eso es importante. Antecedentes quirúrgicos. Igual. Fecha, qué edad tenía, qué le hicieron, si hubo complicaciones
y qué parte pues anatómica fue la que se intervino. En traumáticos ya lo habíamos dicho, el tipo de trauma, si iba en carro, si iba a pie, si iba en moto, si se cayó. Cuando el paciente dice caída, usted tiene que determinar si es caída de altura o es una caída desde su propia altura. Son dos conceptos diferentes. Si hubo complicaciones con el trauma, ejemplo, quedó inconsciente, tuvo un hematoma y tuvieron que hacerle una neurocirugía, y si quedó con secuelas cognitivas, mecánicas, por ejemplo. Inmunológicos, pues nadie realmente carga con su carnet de vacunas completo, pero algunos sí se acuerdan, sobre todo después de la pandemia, casi todos andan con su carnet de vacunas de COVID, pero pues esa información generalmente siempre va a estar un poquito incompleta. Lo de reacciones postvacunales, pues es el pan de cada día después de COVID. ¿Qué dice la gente que pasa con las vacunas que les pusieron en esa época? ¿Qué les da? Pues que han estado más enfermos, que ya les duele todas las articulaciones, Esa es una. que La parte articular es muy frecuente. Otros dicen, es que yo me infarté porque me aplicaron la vacuna de COVID. Es que después de la vacuna de COVID yo ya no duermo bien. Es que después de la vacuna de COVID a mí me empezó a dar herpes y a mí nunca me daba eso. Entonces, hay unas que pueden ser ciertas, reacciones postvacunales, y que no es que sea por la vacuna de COVID, sino que la reacción del cuerpo como tal a un agente extraño. Como pasó con las niñas de Carmen de Bolívar cuando la vacuna del VPH, no sé si lo recuerdan o estaban muy pequeñitos. Es algo así, que llaman histeria colectiva. Bueno, alérgicos, ya lo hablamos. Mencionar alergias que haya tenido el paciente, ustedes ya lo dijeron, a medicamentos, alimentos o irritantes, cerciorarnos que realmente sea una reacción alérgica como tal. Ejemplos, medicamentos, sustancias diversas, abejas, súper frecuente, salsa de soya con algunas personas. Asegúrense que las alergias no sean en realidad efectos adversos o secundarios no alérgicos. Transfusionales, ¿qué deben preguntar? Señor, señora, ¿alguna vez lo han transfundido? Entonces el paciente les va a decir, sí, doctor, 2 veces. Y usted escribe, 2 veces. Y eso se quedó así. Transfusiones, 2. Y luego llegó otro estudiante a hacer su historia bien juicioso y dice, lo transfundieron 2 veces. Y él dice, sí. Y él dijo, ¿y por qué? Porque es que a mí me gusta, pues como dicen que eso le renueva la sangre a uno, entonces yo lo hago 2 veces al año o 1 vez al año. El año pasado se me olvidó, pero si puedo lo hago. ¿Qué Donación de pasó ahí? sangre. Dono Donación, sangre. exacto. Y a veces el paciente en su cabeza piensa que eso es transfusión, porque le están sacando sangre a él para ponérsela a otra persona. Y parece tonto, parece obvio, pero nosotros tenemos que preguntar muy bien porque nos puede llevar a errores. Más bien, señor, ¿y a usted le han puesto sangre de pronto alguna vez que le hayan tenido que colocar bolsas de sangre? Sí, porque es que dice que yo tenía una anemia severa y que me iba a infartar si no me transfundía, me pusieron 2 bolsas. Y dice, bueno, sí fue transfundido. ¿Cuántos años tenía? ¿Por qué se la pusieron? ¿Cuántas unidades le pusieron? Ustedes le pueden preguntar al paciente así, bolsas, cuántas chuspas, bolsas, lo que sea, pero a la hora de escribirlo, unidades. ¿Y qué le pusieron? Muchos se acuerdan, porque uno transfunde sangre total, pero resulta que yo también puedo transfundir plasma o solo plaquetas, dependiendo de la patología. Y si hubo complicaciones, sí, a mí me pusieron esa sangre o esas plaquetas y me puse rojo, me tuvieron que aplicar unas inyecciones porque me estaba inflamando. Entonces, ojo con antecedentes transfusionales. Ginecológicos. Menarca, ¿qué es la menarca?
La primera menstruación. La primera menstruación. La primera menstruación. Para nosotros aquí en la ciudad y de pronto en algunos municipios, pero resulta que para la gente del campo o selva adentro, ellos no saben qué es menstruación, ni periodo. ¿Cómo le llaman a eso cuando llega el periodo? ¿Qué han escuchado en la calle? Yo no he escuchado. No, Cuando le baja la regla, O sea, le bajan en la términos regla, coloquiales, sí. Otros dicen ajá, enfermar. Desarrollo. enfermó, sí. Enfermar, no, desarrollar, no, ese es otro. No, ya una niña enfermó. Sí, Y entonces le dice, sí, es que ella enfermó a los 10 y usted no sabe qué es enfermar. Usted dice, enfermó, ¿cómo así? A veces ustedes se no de confunden. que ¿Enfermó de qué? No, pues ella enfermó. ¿Pero qué le pasó? No, le vino sangre y usted, ¿pero qué será que tiene? Pues ustedes también tienen que aprender términos, no solo técnicos, sino de la calle también. Mucha gente dice, ella enfermó a los 10, ella enfermó a los 12. Esa es la menarca. Puarca, el vello púbico, adrenarca, axilar, la telarca ya, el crecimiento mamario y la menopausia. Preguntar por los ciclos menstruales, cada cuánto le llega, cuánto le dura, cuántas toallas utiliza al día, totalmente empapadas, por ejemplo. Porque alguien le dice, oh, yo uso 10 toallas al día y usted, uy, no, pobrecita, va a tener una anemia, tiene una hemorragia. Y resulta que es una persona que no puede sentir cualquier rastro de humedad porque se va y se humedad cambia. o Entonces se hace, por cambia de veces, pero irritación o o hace alergia. irritación al material de la toalla higiénica. exacto. Entonces, preguntar bien esa parte. ¿A qué edad inició relaciones sexuales? Si ha tenido Sí, claro. compañeros sexuales, ¿cuántos? No preguntes, ¿tiene novio o ha tenido novios? No, compañeros sexuales. ¿Con cuántas personas usted ha tenido relaciones sexuales? Esa es una pregunta fácil y directa. Planifica con qué ha planificado, qué métodos ha utilizado. Fecha de la última citología, la reclamó, cuál fue el resultado, última mamografía, ha tenido enfermedades genitales anteriormente, aplican la fórmula obstétrica, que es la gravidez, significa el número de embarazos que El haya mismo tenido la embarazo. paciente, no el número de hijos ni el número de partos, es de embarazos, Embarazo. a término o no. ¿Listo? Gravidez. Partos, ahí sí. Puede ser parto vía vaginal, puede ser parto vía cesárea. Se ha tenido abortos. ¿Cuál es la definición de aborto? Pues que Un embarazo que se interrupción del termina embarazo antes de la semana antes de 20. la... Si es después, ya es un embarazo prematuro o un parto prematuro, perdón. Antes de la semana 20, un aborto. Se ha tenido embarazos ectópicos, o sea, fuera de la cavidad uterina, generalmente en las trompas. en las trompas. Mortinatos son niños, bebecitos que nacieron muertos. No es que nacieron, lloraron y se murieron, no, ellos murieron in útero, ¿sí? Si el niño nació con signos vitales y a los 5 minutos falleció, ya es una muerte perinatal. El mortinato es el que nace sin signos vitales. ¿Listo? De todos esos hijos que ha tenido, ¿cuántos están vivos? Y si ha tenido embarazos gemelares. Recuerden que el embarazo gemelar equivale a uno, no a dos, ni a tres, sino uno solito. ¿Listo? Hábitos. Señor, señora, fuma. ¿Desde hace cuánto fuma? ¿Qué fuma? ¿En qué cantidad? ¿Cuántos paquetes fuma?
Para eso van a utilizar algo que llama el IPA. ¿Lo han escuchado? Que es el índice de paquetes año o IPA. Cuando estén rotando por respiratorio, pues ahí les enseñamos eso. Es muy importante. El consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, el ejercicio, el sueño, comportamientos sexuales también es importante. Cómo se alimenta, todo eso tiene que ver con hábitos. Ejemplos: fumador desde hace 20 años, 10 cigarrillos al día, ingesta habitual de ron 3 veces a la semana, 2 botellas por semana desde hace 7 años, consumo diario de marihuana, ocasionalmente heroína desde los 18 años. Entonces todo eso hay que preguntarlo, sin pena. ¿Qué actividades ha hecho de promoción de la salud o tamizajes? Se ha tomado la citología, mamografía, se ha hecho un perfil lipídico, se ha hecho la prueba del VIH, todo eso también es muy importante. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta con antecedentes personales? No. Bueno, No, Doc. vámonos entonces a antecedentes familiares. ¿Por qué son importantes? ¿En qué casos creen ustedes que es importante? Por el factor hereditario. ¿En qué casos? Tiene mucho que ver la... Cáncer. Por ejemplo, un infarto de un familiar como el papá o la mamá antes de los 50 años puede ser un caso relevante en los antecedentes Familiares. familiares. Claro, exactamente. Siempre que hablamos de antecedentes familiares, hablamos que el factor de riesgo se da es en familiares de primer grado: papá, mamá, hermanos, hijos. Y algunos de otra generación, pero generalmente primer grado. Para cáncer, para eventos cerebrovasculares, por ejemplo. Entonces, es muy importante que ustedes logren obtener esta información. Hay patologías como, por ejemplo, la diabetes, la tuberculosis. Es que en la casa hay alguien que tose y le diagnosticaron tuberculosis y resulta que el motivo de consulta de este señor fue tos. Inmediatamente usted tiene que hacer el nexo epidemiológico e investigar si tiene algo que ver. El grado de consanguinidad, como lo dijimos, y la edad de muerte. No es lo mismo que a mí me digan, sí, a mí mi papá murió de infarto a los 80, a que me digan, es que mi Sí. papá murió de infarto a los 45, a los 50. Ahí, Ujú. vámonos al ejemplo, menores de 55 años. No, mi papá murió de infarto a los 50. Por yo ser hijo de ese señor, solo por eso, ya yo soy un paciente de alto riesgo cardiovascular. Así yo esté sano. Solo con ese antecedente ya me catalogan como de alto riesgo cardiovascular y empiezan pues a hacer la búsqueda de patologías cardiovasculares. Entonces, importante tener eso en cuenta. La edad de muerte, casi nunca ustedes lo preguntan. Me presentan el paciente y sí, el papá murió de infarto. ¿Y a qué edad? Ah, no preguntamos. Sí, al papá le diagnosticaron cáncer. ¿Y a qué edad? Ah, no preguntamos. Entonces, siempre pregunten la edad de las cosas que pasen: cirugías, infartos, diagnósticos de cáncer. Por ejemplo, ocurre mucho en las cirugías ginecológicas. Listo, le sacaron el útero, le hicieron una esterectomía. ¿A qué edad? ¿Por qué? No es lo mismo que le saquen el útero por un mioma, por un sangrado, a un tumor. Pues toda esa información traten de preguntarla. Bueno, vámonos entonces a revisión de síntomas por sistemas y aquí se empieza a complicar un poquito la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre revisión de síntomas por sistemas y examen físico? Que la revisión es por medio de preguntas y ya el examen es con palpación y todo eso.
Sí, esa es una. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el tipo de información, en el tipo de dato? Que ya serían más objetivos, porque pues ya usted se hacen los exámenes de palpación y con los signos vitales. Entonces, la revisión de síntomas por sistema son datos subjetivos. Subjetivos. ¿Subjetivo qué quiere decir? Que el paciente me cuenta algo que le está sintiendo y yo le creo. Yo no tengo manera de demostrar eso. No, es que me duele mucho la cabeza. ¿Cómo hago yo para demostrar esa cefalea? Él me dice, me duele mucho, le duele mucho, yo le creo. Revisión de síntomas por sistema, cefalea intensa. Y el examen físico es lo que usted ya encuentra usted mismo. Son datos objetivos que usted mismo está obteniendo. Signos vitales, maniobras que dicen, uy, encuentro asimetría de pupilas. Sí, ese paciente tiene dolor de cabeza intenso, pero le encontré asimetría de pupilas, una anisocoria. Eso es un signo que me está diciendo, ojo, que puede haber una hipertensión endocraneana. Entonces vamos a investigar si tiene algo que ver con lo que este señor dice que tiene, dolor de cabeza. Entonces, datos subjetivos, revisión de síntomas. Datos objetivos, examen físico. No lo confundan. Por eso la palabra clave para usted escribir en la historia clínica la revisión de síntomas es refiere. Porque les está contando, refiere cefalea, refiere prurito, refiere fiebre. Usted no puede poner presenta, porque presenta ya indica que usted está haciendo un examen físico, una observación, una palpación. ¿Listo? Entonces, preguntar por cada uno de los sistemas también en orden. Hay un orden que ya vamos a mirar cuál es. E ir relacionando con la enfermedad actual en los casos necesarios. Caracterizar todos los síntomas. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante la revisión de síntomas por sistemas? Porque a pesar de toda la información que usted ha recogido en el interrogatorio, los antecedentes, puede haber datos que se le pasen al paciente. Lo decíamos ahorita al principio, puede que el motivo de consulta de mi paciente sea una cosa y yo encuentre otra más importante. Entonces, esto es como un checklist, donde usted va a decir, bueno, él ya me dijo esto, 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 ahora vamos a preguntarle por cada uno de estos sistemas a ver si hay algo. Y usted empieza a preguntar, ¿ha tenido ardor al orinar? ¿Ha tenido disminución del calibre del chorro? Y él dice, ah, sí, sí, doctor, ahora que lo nombra, sí, para orinar me toca hacer mucha fuerza o me está saliendo sangre. Y resulta que usted descubrió que podía haber alguna patología obstructiva de origen próstata y el motivo de consulta del señor era cefalea. Entonces, por eso es tan importante la revisión de síntomas por sistemas. ¿Cómo es el orden? Revisión por sistemas general, refiere a astenia, adinamia, decaimiento, piel, cabeza, ojos, otorrino, cuello, tórax, mamas, cardiopulmonar, gastro, urinario, neurológico y psiquiátrico, y al final, musculoesquelético. Ese es como el orden que uno usualmente sigue. Miren ahí diferentes tipos de síntomas que son muy comunes. Escalofríos, sudores nocturnos. Miren que ahí no hay diagnóstico, son simplemente síntomas que lo van orientando. Exantemas, prurito, erupciones, cefalea, trauma. Todo eso es lo que usted más o menos va preguntando. Ha tenido sangrados, ha tenido secreciones, ha tenido tos con sangre, ha tenido dificultad para respirar, ruidos al respirar. Y así con cada uno de los sistemas. Por eso es que les digo, apréndanse 10 términos diarios y les va a facilitar mucho el saber preguntar estas cosas. Bueno, vámonos a... Dale otro poquito. Ah, no, ahí está bien. Miren este ejemplo.
Ojos, refiere a disminución de la agudeza visual cercana, no secreciones, no hemorragias, no dolor ocular. Oídos, buena agudeza auditiva, no lesiones previas, no historia de hemorragias ni secreciones. No refiere vértigo ni tiritos. ¿Está bien o está mal? Está bien. Y la siguiente, ¿cómo está? ¿Por qué está mal? Incompleto. Dice, ojos, catarata del ojo izquierdo. Oídos, no refiere. Cuello, no refiere. Lo referido en la enfermedad actual. Entonces, ojos, catarata del ojo izquierdo, ¿eso qué es? Eso es un diagnóstico. O algo del examen físico. ¿Sí? ¿Qué decía la anterior? Supongamos que sí, mi paciente tiene catarata del ojo izquierdo, es el diagnóstico final, pero en revisión de síntomas por sistemas, él me dijo fue que tenía visión borrosa o le dolía la cabeza. ¿Sí entienden esa parte? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, preguntar muy bien eso. Eso que dice no refiere entonces cuello, no refiere es que no tiene cuello o cómo es la vaina ahí. Oídos no refiere, cuello no refiere, no. Eso lo hacen ustedes ya al final de sus carreras, cuando ya están cogidos del tiempo y escriben de afán, pasa eso. Oídos no refiere, cuello no refiere, lo referido en la enfermedad actual, esos son vicios que va cogiendo la gente, pero ustedes ahorita que tienen todo el tiempo del mundo, no lo vayan a hacer. Entonces, Una pregunta, perdón. ¿sí? Pero entonces uno le colocaría en la revisión de sistemas disminución visual a distancia o colocaría como tal la patología de miopía. No, no porque eso es un diagnóstico y ahí no van diagnósticos. Como su nombre lo dice, es una revisión de síntomas. El síntoma sería, ojos, refiere disminución de la agudeza visual, principalmente para lejos o para cerca. Además, refiere cefalea asociada. Al final, Ya. en los diagnósticos diría catarata, glaucoma, miopía, efecto de refracción. Revisión de síntomas. Por eso es muy frecuente y no se vayan a angustiar por eso. Es muy frecuente que ustedes se enreden con revisión de síntomas y examen físico. A veces tienen como esa tendencia a confundirlos, a mezclarlos, pero pues es normal. Datos subjetivos, síntomas, datos objetivos, lo que mi paciente presenta, no lo que refiere. Bueno, entonces hasta el momento llevamos datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, revisión de síntomas por sistemas. Pasamos entonces al examen físico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando uno va a hacer el examen físico ya más o menos tiene una idea de qué le puede estar pasando al paciente? Sí, Eso es como el objetivo, ¿no? Como lo ideal, que llega, bueno, yo creo que puede estar pasando esto, voy a buscar algunos signos que me orienten o no. Debe ser un examen exhaustivo o dirigido al problema. Para ustedes que están en un ámbito tranquilo, no están en urgencias, el tiempo para ustedes no es problema, el examen va a ser exhaustivo, completico, de la cabeza a los pies. Pero si usted está en urgencias, pacientes, digamos que tienen un compromiso agudo, urgencias vitales, pues usted no le va a preguntar si tiene perros, gatos, alergias, usted de una va al problema, pero eso lo van a ver ustedes mucho más adelante. Cuando usted va a hacer un examen físico, debe seguir una secuencia, así como seguimos una secuencia para preguntar antecedentes y todo esto, aquí para examinar también. Inspección, mirar al paciente, de pies a cabeza. Palpación, percusión, auscultación y las maniobras especiales. Ese es el orden de siempre. Hay ciertos sistemas, como por ejemplo el abdominal, donde el orden cambia.
Cuando usted hace la inspección, pero luego sigue la auscultación, porque si usted empieza a tocar las asas intestinales, pues se van a estimular y el peristaltismo puede cambiar. Pero en el resto de sistemas, este es el orden. Examen físico exhaustivo, entonces, inspección general, signos vitales, piel y anexos, cabeza, incluido el sistema nervioso, o sea, pares craneales, todo eso. Cuello, tórax, mama, corazón, pulmón, abdomen, genitales, ano rectal, sistema linfático, venoso periférico y osteomuscular. Ese es el orden que ustedes también deben seguir. Por ejemplo, yo les digo, miren ese paciente, ¿qué me podrían decir de ese paciente? Háganme una inspección. A la inspección, ¿qué observan? Sarcopénico. Y bueno, sí, podría ser un paciente con un estado nutricional bastante precario. ¿Qué más? Está inmovilizado. Está Está inmovilizado. con Entonces, como sondas. está inmovilizado, ¿yo qué pienso? Digo, uy, el señor está inmovilizado. ¿Qué puedo pensar? Porque Agresivo. puede estar agresivo, Problemas de puede tener, conducta. exacto, estado mental alterado. Entonces, miren que uno ya se va pensando cosas. Y bueno, está agresivo, estado mental alterado. ¿Será que es un paciente psiquiátrico? ¿O será que es El un tipo de paciente alimentación normalito que que recibe. hizo alguna Un, pre- un, patología metabólica un que lo hizo paciente cambiar? con Alzheimer, Paciente con Alzheimer, agresivo. paciente que se le rompió un vasito allá en el cerebro y lo puso a cambiar de comportamiento. Y yo voy mirando según mis antecedentes qué puede ser lo que está pasando. Pues un señor que consume psicoactivos. Entonces miren la importancia de una buena inspección. El estado general inicial, inspección general, peso y talla. Muchas veces los pacientes no se pueden pesar porque están postrados en cama o es difícil y mucho menos medirlos. El estado mental, si está alerta, si está orientado, colaborador, si está somnoliento, si está en coma. Y pues sus signos vitales. Por ejemplo, en la siguiente, usted ve eso y dice, ¿qué piensa? Tumor. Tumor, Un tumor, Fascitis. ascitis, tis, un embarazo, ¿qué? no, Entonces usted va mirando, ¿cuál es el problema del señor o de la señora? Tiene el abdomen globoso. Usted no sabe si ahí hay aire, si ahí hay agua envido. o un sólido. Usted no sabe. Pero usted empieza con su historia clínica a preguntar y luego examina y dice, no, es que este señor yo creo que tiene es una cirrosis hepática hacia una ascitis y está acumulando líquido. No, es que yo creo que sí, eso es un tumor. Entonces la inspección es de vital importancia para el examen físico que yo voy a realizar. Entonces, por ejemplo, ahí dice, a la inspección se observa abdomen aumentado de tamaño, globoso, con circulación colateral. Esas venitas que se ven como a los lados. La circulación colateral, por ejemplo, es un hallazgo clínico que me da a mí alta sospecha que en ese paciente está ocurriendo una hipertensión portal. Y de las principales causas de hipertensión portal está, por ejemplo, la cirrosis hepática. Pues uno, cuando un paciente así no lo conozca, lo haya visto en su vida, ve ese abdomen y circulación colateral, lo primero que uno piensa como clínico es, vamos a ver si hay hipertensión portal y descartamos la causa. Ya el examen físico, hay o no dolor a la palpación, signo de la onda cítica positiva, eso lo vamos a ver pues cuando estemos en gastro. Difícil palpar otros órganos, ¿por qué? Pues porque hay mucha agua. Siguiente. Allí, por ejemplo, a la inspección se observa tórax en tonel o tórax en barril, grande,
que indica atrapamiento aéreo, por ejemplo, en pacientes con EPOC, que también lo vamos a ver cuando estemos en respiratorio. Tiene tirajes, hipertrofias musculares en el cuello, a la percusión timpánico, se auscultan sibilancias. Todo eso lo vamos a ir mirando a lo largo del semestre. Vámonos a la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un análisis? ¿Cómo esperamos nosotros que ustedes logren hacer un análisis clínico? A nosotros no nos descresta ni nos interesa que usted de una diga el diagnóstico. Eso es como lo más fácil. A nosotros lo que nos interesa es que usted nos demuestre el paso a paso de por qué llegó a ese diagnóstico. Y más aún, por qué descartó otros diagnósticos y se quedó con ese. Por eso siempre que les preguntamos, no les preguntamos, dígame el diagnóstico. No, nosotros le decimos, bueno, ¿qué cree que tiene su paciente? Y usted dice, yo creo que tiene una apendicitis. Y uno dice, ok, dígame 5 diagnósticos diferenciales. No, pues un embarazo ectópico. ¿Y por qué descartó el ectópico? No, porque tenía una prueba de embarazo normal. Pues para nosotros es más, digamos, importante que usted sepa hacer esos análisis. Tengo mi diagnóstico principal, tengo 2 alternativos o diferenciales y los descarté por esto y esto. Muy similar a lo que hicimos en el ejemplo pues de la paciente de la apendicitis. Entonces, información subjetiva de la historia. ¿Cuál es esa? Enfermedad actual, revisión de síntomas, luego examen físico, luego laboratorios en casos necesarios, luego el diagnóstico sindromático. Diagnóstico sindromático es algo grande, macro, por ejemplo, una cefalea. Díganme causas de dolor de cabeza, puede haber más de 500. El síndrome, ¿cuál es el síndrome? Cefalea. Y el diagnóstico clínico es ya lo puntual. Cefalea tensional, migraña, meningitis, aneurisma. ¿Listo? Traten de hacer siempre como esa ruta. Resumen y planteamiento del caso. Ya usted ahí ya está hablando, ¿no? Se trata de un adulto mayor con estos antecedentes, quien consulta por esto, esto y esto y esto. Al examen físico encuentro esto. Voy a pedir estos exámenes. Y según el resultado vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Impresiones diagnósticas, pues se llama impresión diagnóstica, digamos a ese diagnóstico inicial, pero se llama impresión. Luego cuando usted lo logra confirmar, pues ya no es una impresión, sino un diagnóstico confirmado. Van a ver mucho esa abreviatura, IDX o impresión diagnóstica. Ejemplos incorrectos de impresiones diagnósticas, por ejemplo, fiebre, tos, debilidad, gripa, disnea, ¿esos son qué? Como síntomas y acompañantes, pero no son un diagnóstico como tal. Ejemplos donde no hay certeza del diagnóstico, un dolor abdominal en estudio, ese sí es como una impresión diagnóstica. ¿Por qué vino? Dolor abdominal en estudio. Infección urinaria o diverticulitis, son como las causas que en ese paciente yo considero que son las más probables. ¿Por qué? No, porque dice que tiene que aguantar mucho para orinar porque en el trabajo no le dan permiso. O dice que está haciendo popó con sangre, en el caso de los divertículos. Ictericia, en estudio, la ictericia es un síntoma también muy importante. Sospecho que es por una hepatitis viral, sospecho que es por un cálculo en el colédoco. Entonces, ahí digamos que está correctamente formulada la impresión. Conducta es ya lo que usted va a hacer. ¿Para dónde va el paciente? ¿Se quedó hospitalizado? ¿Se fue a otro hospital de mayor complejidad? ¿Se le dio salida? ¿Se le dio salida con medicamentos? ¿Se le dio salida con una cita por otro especialista? ¿Se le mandaron exámenes? Todo eso debe quedar anotado para que la persona que vaya a leer su historia sepa exactamente por qué vino y qué fue lo que pasó. Como conclusión, entonces, la historia clínica es el
pilar fundamental de la estrategia médica. Ya lo dijimos, el 85%, o sea, 8.5 pacientes de cada 10 salen con diagnóstico correcto, solo con examen físico e historia clínica correcta. Los diagnósticos evolucionan. Pacientes que ustedes ven hoy por X patología, en unos meses puede cambiar a otra. Puede empeorar o puede mejorar. Y lo más importante, la relación médico-paciente es vital para una aproximación. Una buena relación protege al paciente y al médico. Buena atención, buen diagnóstico. Igual, no demandas, ténganlo en cuenta, muchachos. Bueno, yo creo que ahí terminamos esta parte de historia clínica. Como les digo, es algo pues muy general, ya con cada uno de sus profes irán a hacer sus ejercicios, irán a calificar sus historias, pero pues espero que con esto ya tengamos una idea por lo menos de cómo arrancar. ¿Alguna pregunta?